Con todo tu corazón, dile yo quiero. Con todo tu corazón, Quiero ser uno contigo y compartir mi comunión en el lugar santísimo. Señor, allá por vida que también está desde Turquía con nosotros, desde acá bendecimos la vida de Erika, la alegría de nuestra sierva Rosa, Señor, nuestra vida que tiene por nuestras familias que están en la vida, Señor. Gracias, Señor, de corazón. Por tu ayuda, Señor, por las personas que te respaldan, Arequipa, Señor. Gracias. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y ver aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran Dios. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y ver aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran Dios. Clamamos, Padre, tu presencia en medio de nosotros, Santo Espíritu de Dios, desciende en medio de cada uno de nosotros. Estamos aquí presentes, Señor, mis hermanos, Padre amado, que nos venimos a buscar, Señor, a aprender de ti, amado Señor. Quienes se conectan, Señor, cantan bien, Señor, necesitados de ti. Nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Y nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono.
Otra vez, otra vez. Gracias, Señor. Bendito es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué importante es realmente entender que necesitamos entrar en la presencia de Él, ¿no? Porque solamente en esa presencia es que vamos a encontrar ese poder, vamos a encontrar esa sanidad, esa libertad, ¿no? Necesitamos entrar en esa presencia, ¿no? Estar frente a frente con Él y coger de lo que Él tiene, ¿no? Estar en Él para adorarlo. Mientras los cielos se abren, te adoro. Y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, dile. Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla. Espíritu de Dios, bienvenido acá. Mientras los cielos se abren, te adoro. Y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Padre, Señor. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Sopla vida, Señor. Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Cántale. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla.
Gracias, Señor Señor. Jesús. Gracias, papito lindo. Y Gracias, bueno, vamos a Padre. disponernos ya a entrar en la palabra, ¿verdad? Amén. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Jorge, he visto que Jorgito ha enviado saludos. Dice saludos a todos los muchachos. Saludos, los extraño, dice, los amamos. Así que, Jorgito, un fuerte abrazo, el Señor te bendiga, y a todos los que nos están viendo ahora. Así que, si quieren, manden sus saludos nomás, acá los estamos escuchando. ¿Listo? Bueno, ahora estaba en la tarde preguntándole al Señor qué era lo que debía de predicar hoy, ¿verdad? Estaba viendo varias meditaciones, viendo la secuencia de la que estábamos trabajando, ¿no? Y bueno, hacía una remembranza de lo que Dios nos ha estado permitiendo aprender en este último tiempo, ¿no? Y yo la verdad, al igual que ustedes, estoy aprendiendo algo, ¿no? Que mientras el Señor nos va educando, entramos que este es un proceso de crecimiento, ¿correcto? Este es un proceso de crecimiento. Vemos que Jesús a los apóstoles los llevó a ese crecimiento, ¿no? Vemos que capítulo a capítulo los apóstoles son expuestos cada vez a experiencias mayores, experiencias de milagros mayores, enseñanzas mayores, Amén. ¿verdad? Amén. Y estos finalmente pues tienen un término glorioso, ¿no? Ya los apóstoles empiezan a obrar de una manera tremenda, ¿no? Amén. Que inicia la primera iglesia y todo lo que vamos a seguir estudiando luego, ¿verdad? Amén. Pero ante todo este tema hay una pregunta que siempre nos debemos de hacer. Y yo la voy a plantear en esta noche y dice, ¿para qué fui llamado por Jesús? ¿No? ¿Para qué fui llamado por Jesús? Y cuando nos hacemos esta pregunta, hay muchas interrogantes que de pronto se nos viene para tratar de contestar esta pregunta, ¿no? Yo por lo menos voy más o menos 12 años en el Evangelio y sinceramente todavía no tenía tampoco muy claro el para qué era llamado, ¿no? No sé si tal vez todos o muchos de los que nos puedan escuchar puedan responder a esa pregunta de manera clara y tajante, decir, ok, el Señor me llamó y me llamó para esto. Este es el propósito. Dios quiere que haga A, B, C, D. Termino esto, A, B, C, D. Señor, llévame. Hice la tarea y como Pablo podríamos decir, he terminado la buena batalla. Señor, misión cumplida, ahora sí, llévame. ¿No? Entonces, esa pregunta es clave. ¿Para qué fui llamado por Jesús? ¿Para qué nosotros estamos empezando a aprender todo este proceso de crecimiento? Digo, o sea, y es algo que también estoy aprendiendo y ahora ya lo reflexiono y la mente se me ha ampliado, ¿no? O sea, necesito estar sentado en una banca mucho tiempo, siendo una oveja, siendo solamente un congregante. Para eso me llamó Jesús. Ese es el propósito de Jesús, que yo esté sentado en el mismo sitio toda mi vida. Me ha llamado a liderar. Me ha llamado a liderar ¿cómo? ¿De qué forma? ¿En qué área? ¿En qué campo? ¿Me dejo entender? Amén. ¿No? O sea, y yo estoy entendiendo que hay muchos llamados, ¿no? No todos estamos llamados a ser predicadores, no todos estamos llamados a ser evangelistas, no todos llamados... Todos tenemos un llamamiento distinto, si no la sociedad pues no sería sociedad. De hecho, cuando el Señor habla y habla de un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Habla de mano, brazos, dedo, cabeza, ojos, orejas, ¿no? O sea, y todos, cada uno de nosotros tenemos una función distinta en este cuerpo. Y gracias a que todos tenemos una función distinta en este cuerpo, es que el cuerpo funciona. Amén. ¿Verdad? Amén. La pregunta de hoy es, ¿para qué fui llamado? ¿Para hacer qué? ¿Soy cabeza? ¿Soy ojo? ¿Soy pie? ¿Soy dedo? ¿Soy brazo? ¿Soy codo? ¿Cómo es que tengo que encontrar
¿Cómo es que tengo que realmente aprender a ver esa voz y decir, Señor, tú me quieres en esta área? Lo sé, Señor. Tengo la seguridad, Señor, de que tú me llamaste. ¿Sabes? Puede ser que, oye, ¿sabes que yo tengo un llamado empresarial? Perfecto. Tengo un llamado apostólico. Tengo un llamado misionero. ¿Verdad? Para mí fue muy constructivo escuchar hace mucho tiempo atrás a una persona que venía de Israel, ¿no? Y nos decía, en Israel la enseñanza es, todos los niños son educados para ser líderes. Líderes en la empresa, líderes en los ministerios, en las iglesias y todo eso. Donde ellos tengan que ver, ¿verdad? Pasen. ¿Cómo están? Siéntense. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos. ¿Verdad? Está bien, no hay problema. Sí, sí, por favor. Dios te bendiga. Siguen llegando los hermanos. Tomen asiento, por favor. Entonces, estamos viendo de que ¿para qué fui llamado? ¿No? ¿Para qué fui llamado por Jesús? ¿Verdad? Para ver qué parte soy. Empezar a descubrir qué es lo que yo tengo que hacer. ¿No? Muchas veces vamos 10 años, 20 años, 15 años y solamente nos dedicamos a levantarnos, trabajar, cobrar el fin de mes, pagar deudas, hacer cosas y seguir la misma rutina, ¿no? Pero no siempre tenemos un objetivo claro, un norte definido, ¿no? Voy a hacer esto con tal fin, voy a hacer aquello con tal propósito, la meta es esta, ¿verdad? El objetivo al que tengo que perseguir es este, ¿no? Antes de iniciar la transmisión, Juan Carlos nos decía, no tengo un objetivo, voy a empezar a comprar equipos, porque necesito equipos con micros de estudio, necesito equipos profesionales para esto, necesito, se dan cuenta que él la tiene clara. Entonces él, por ejemplo, en este objetivo que se está trazando, él dice, necesito esto. Entonces ya está planteándose los objetivos, ya está planteándose incluso la razón por la cual lo va a hacer, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros que estamos aprendiendo de la palabra, ya, pero está bonito escuchar la palabra, escuchar las historias de Jesús son recontra bonitas, escuchar todas las historias de los hombres de Dios son historias realmente tremendas y es muy bonito, pero ¿para qué lo hago? ¿Para qué? ¿Solamente para llenarme de conocimiento? ¿Solamente para decir, yo sé de la Biblia o yo sé de Jesús? Pero realmente estamos entendiendo la esencia que hay adentro de esto. Y esta esencia realmente nos está llevando al propósito que estamos trazándonos. Esa es una buena pregunta. Realmente esa es una buena pregunta. Es algo que hemos estado meditando mucho estas semanas y llegaba a grandes conclusiones, ¿no? Decía, Señor, definitivamente, si en todos los evangelios, en los 4 evangelios, tú dices que has venido a darnos el evangelio del reino y a predicar el evangelio del reino, evidentemente tengo que tener un pensamiento de reino, no puedo tener un pensamiento de piojo. Una cosa es tener el pensamiento de un gran directivo y otra cosa es tener el pensamiento de alguien que está en una posición muy distinta. Son 2 tipos de pensamiento distintos. Pero cuando el mismísimo Jesucristo, el mismo Jesús, viene y te dice, yo he venido, me he hecho hombre y he venido a anunciarles el evangelio del reino, ya estamos hablando de cosas realmente grandes. Y es allí que a través de eso que nosotros tenemos que empezar a escudriñar y a encontrar este propósito. Salir de esa mentalidad de piojo, ¿no? Para entrar a esa mentalidad de reino. Ya habíamos visto varios ejemplos las semanas pasadas, ¿no? Por ejemplo, la de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué otra más era? La de los amigos del paralítico, ¿no? Por ahí están los mudos, ahí hay un par de ciegos, ¿no? Estas gentes estaban enfermas, estaban físicamente muy mal, probablemente y hasta anímicamente deprimidos, tal vez qué sé yo, ¿no? Con toda una falencia física.
¿Cuántos de nosotros no podemos tener alguna cosa así? Es probable. Pero algo que ellos no tenían era la cabeza enferma. Y tenían los pensamientos bien claros, tenían pensamientos de reino. Entonces, ese pensamiento de reino, por ejemplo, hacía que una mujer con flujo de sangre, importándole poco ya su vida, importándole la debilidad, importándole todo eso ya le valía poco, se atrevió a tocar el manto de Jesús y arrancar su milagro. ¿Ah? A diferencia de todos los que estaban alrededor de Jesús, solamente mirando. ¿Ah? Ahí hay una gran diferencia entre los que pueden estar ahí rodeando a Jesús, pero solamente lo miran, ¿no? Y entre alguien que viene y realmente arrebata el milagro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí empezamos a entender un poco el pensamiento del reino, que es un pensamiento más conquistador, es un pensamiento más arriesgado, y arriesgado por el lenguaje nuestro, pero en realidad en Jesucristo riesgo no hay, pero es un pensamiento de avanzada, ¿no? Y a medida que voy leyendo la Biblia, voy entendiendo que este es un pensamiento de avanzada. Mal se predica o mal se ha puesto esta idea de que el que ama a Jesús es un religioso aburrido, que le lavan la cabeza, ¿no? La gente suele pensar eso, ¿no? Que miras a Jesús, ves a Jesús, ay no, hoy no tienes nada bueno que hacer. Yo mismo, antes de conocer el Evangelio, yo me burlaba de los cristianos, ¿no? Yo decía, ¿qué ociosos? No tienen nada bueno que hacer en su casa, vayan a lavar sus calzones, por lo menos. O sea, tratan Jesús, ¿no? Pero en el momento que empiezas a entender el Evangelio del Reino, no aguante. Y yo en verdad sí soy un testimonio de que cuando empecé a leer la Biblia, me sirvió en todo, ¿no? En lo profesional, en lo académico, en mi vida, al constituir mi familia, ahora que estoy llevando a mi hija, ¿no? Y realmente es un placer, es un deleite compartir y estar todos los días en la palabra, ¿no? La verdad que no me es, ¿no? No me es carga, al contrario, me es un gozo, ¿no? Yo antes decía, estoy loco, ¿qué voy a estar yo caminando con una Biblia? Decía, ¿no? Y ahora no, con mi Biblia ando para todo lado, ¿no? El que me predicaba la palabra, me hablaba de Jesús, yo estaba fumando y le fumaba su Biblia, ¿no? Está loco, decía, ¿no? Pero hasta que llega un momento en el que realmente tienes un encuentro con el Dios vivo. Lo que estábamos cantando antes de iniciar. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Solamente necesito ver tu cara y sabes que mi vida será transformada, cambiada, revolucionada. ¿Me entienden? Y de verdad, pues no, o sea, mis amigos, por ejemplo, del colegio o gente que me conoce antes de que conozca el Evangelio, me mandan bromas. Hoy día conversaba con uno de ellos, ¿no? Y me hacían bromas y, oye, Cristian, que aquí, que allá, ¿no? Pero ya saben que ya sigo el Evangelio, ¿no? Entonces ya hasta me bromean. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Pero y en ese proceso vamos encontrando nuestros caminos, nuestros objetivos y nuestros porqués. ¿Correcto? Y hoy quería hacer esa introducción a esta gran pregunta, ¿no? ¿Para qué fui llamado por Jesús? ¿Para qué? ¿Para ser una oveja? Sí, claro que sí. En un primer instante. Claro, todos tenemos un proceso de crecimiento. Para crecer, ¿qué tuvimos que hacer antes? Nacer. Antes de nacer, ¿qué necesitamos? Haber sido engendrados. ¿Ah? Y cuando vamos creciendo, ¿qué sucede? Vamos madurando, ¿no? De niños a jóvenes, adultos, de adultos a ancianos, y en cada etapa hay un proceso de maduración, ¿o no? Y ese proceso de maduración lo tuvieron los apóstoles. Y claro que nosotros también. Y es ahí donde ya nosotros vamos a encontrar este propósito. ¿Correcto? Vámonos a Mateo 9, 35. Vámonos a Mateo 9:35. Hoy día nos están viendo, a
ver, los del grupo. Estamos transmitiendo acá, nosotros somos un grupo de estudio y estos audios lo ven solo la gente del equipo. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Juan. Juan. Bienvenido, Juan. Gracias. Mi nombre es Cristian. Muy bien. Ya lo tenemos, Mateo 9:35. Amén. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué dice? Y predicando. Evangelio del reino. ¿Qué dice? Predicando El evangelio del reino. el evangelio del reino y toda enfermedad Toda dolencia. y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante. Para mí acá lo saltante del tema es: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. Ya lo sabemos, ¿verdad? Él iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, a medida que iba caminando, predicaba y sucedían cosas tremendas, ¿no? O sea, imagínense aquí nomás que algo así suceda, ¿no? Ahora, como siempre digo, ¿no? Para nosotros imaginar hasta estas cosas son hasta un poco más fáciles. Nuestros cerebros están preparados porque vemos ciencia ficción, nosotros conocemos de tecnología y tal vez no. Pero en esa época ni teléfono había, no existía nada, ¿no? Ni médicos, o los médicos que habían, la medicina, los tratamientos hasta serían limitados, tal vez porque la ciencia en ese entonces no fuera tan avanzada, ¿no? Y tal vez hasta los niveles de mortandad eran más grandes. Y tal vez hasta en esas épocas hasta una gripe podría matar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esa época? En ese momento aparece un Jesús. Aparece un Jesús que empieza a darle vista a los ciegos, empieza a destapar las orejas, empieza a levantar a los paralíticos, a los leprosos, empiezan a suceder cosas realmente maravillosas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Toda la gente empieza a verlo. ¡Wow! ¿Quién es este? ¿Quién es este? Muchos lo reconocían y decían: este tiene que venir de Dios porque da testimonio de esto. Solamente alguien que viene de Dios podría hacer estas cosas, ¿verdad? Mientras tanto también había otro grupo, ¿no? Los fariseos, que decía: por el espíritu, por el príncipe de las tinieblas echa a los demonios. Los religiosos, ¿no? Los fariseos. Claro, como no entendían los principios espirituales, no entendían esto, fácil, lo criticaban y lo difamaban, ¿no? Y aún conociendo la palabra, pero no la espiritualizaban, no la entendían realmente en el verdadero espíritu. Pero este era Jesús, y esto era lo que iba haciendo. Y es sorprendente cuando él dice: predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice: predicando el evangelio del reino y. Ese y es sumamente importante. Los que hemos hecho alguna vez un poco de lógica proposicional, sabemos que el y es una cadena de cumplimiento sí o sí, a diferencia del o. Cuando tú dices o, se cumple una cosa o la otra. Pero cuando se dice y, es porque ambas opciones tienen que cumplirse. ¿Es verdad? ¿Listo? Pero acá dice: predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ok, entonces acá yo estoy entendiendo que en el evangelio del reino, este evangelio que nos incita a tener un pensamiento conquistador, que nos lleva a tener un pensamiento distinto, además está acompañado de señales.
está acompañado de evidencias. ¿Me entiendes? Yo ahorita, por ejemplo, podría empezar a predicarles y decirles, sí, hay que creer en Jesús, en esto, en aquello. Pero en mi casa no hay señales. ¿Ah? Yo les digo, tengamos gozo, y me ven la cara triste. O de repente me ven caminando en la calle así medio deprimido, pateando piedras. ¿Ah? O de repente en alguna situación y mi vida predica lo distinto. No habría congruencia. Pero el reto no solamente es ese, el reto no solamente es la apariencia física, sino además el acompañamiento de señales sobrenaturales. El acompañamiento de señales sobrenaturales. Y es algo que en verdad sí se ha perdido. Se ha perdido porque cuando tú empiezas a hablar de señales sobrenaturales, empiezas a hablar de dones de visión, dones de profecía, empiezas a hablar de dones de sanidad, muchos fariseos se levantan y dicen, no, eso no existe, adivina, brujo, esto, hechicero. ¿Va? En aquellos años, una samaritana, que es el ejemplo que me gusta, Jesús se le acerca y le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Esta mujer no iba a la iglesia, pero lo primero que dijo fue, ¿eres acaso un hombre de Dios? ¿Se dan cuenta? En cambio, hoy en día, si pasa algo así, vienen y te dicen, oye Pepito, tú estás en esta situación, esto, y necesitas cambiar aquello, cambiar tu conducta, mira, entra aquí a la palabra, haz aquello, haz esto y haz lo otro. Y como se le revela algo que no, algo desconocido, eres brujo. Entonces, hoy día, el pensamiento es que cuando vemos algo sobrenatural, ¿en quién pensamos? En el brujo, ¿no? Primero pensamos en el adivino, primero pensamos en el hechicero, ¿correcto? Primero pensamos en estos que están con sus cartelitos en las esquinas, ¿no? Se hacen amarres, se hacen brujerías, se hacen cochinadas. Entonces, cada vez que vemos algo de eso, lo primero que la mente natural de ahora, de nuestra época, piensa es un brujo. Y aún los mismos cristianos nos hemos olvidado de que las señales y los prodigios nos tienen que acompañar. Porque si no nos acompañan, no estamos cumpliendo el evangelio del reino. Y si no estamos cumpliendo el evangelio del reino, preocúpense porque qué evangelio y qué otra cosa estarán haciendo. Y acuérdense que si nosotros no estamos en el reino de Dios, ¿estamos dónde? En el reino de las tinieblas. ¿Se acuerdan del cuadrito? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y acá la cosa es simple. Si tu vida no tiene señales, si tu vida no está acompañada de señales de Dios, tu vida no está acompañada de esto, hay que preocuparnos. ¿Ah? Y esto no solamente se trata de que cuando tengo un problema, tengo una enfermedad, que mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, qué sé yo. Porque solamente en esos ratos de crisis son cuando la gente va a la iglesia o nos acordamos de Dios, ¿no? Ahora, por ejemplo, que ha reventado el volcán Ubinas, es un buen momento para predicar toda esa zona, porque ahorita todo el mundo anda de rodillas. ¿Se dan cuenta? Solamente en esos momentos. Que haya un terremoto, yo me acuerdo que el 2001 hubo un terremoto, acá en el sur un terremoto muy fuerte, ¿sí? Y olvídense, las iglesias estaban pero full. La gente buscaba a Dios. ¿Se dan cuenta? Pero ese es el verdadero corazón. Ese sería el verdadero objetivo. Ese sería el verdadero llamado de Jesús hacia mí. El ir a buscarlo solamente en un momento de crisis. No, ¿verdad? Seguimos. Vamos al capítulo 10. ¿Qué dice? Acá nos está hablando de la elección de los apóstoles. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera
Exactar. Y para sanar toda enfermedad y toda... dolencia. Ah, o sea, Jesús llamó, ¿se dan cuenta? Jesús lo venía haciendo. Ahora Jesús llama a sus discípulos. ¿Y para qué los llama? Darle Para delegarles la misma autoridad. autoridad, para delegarles la misma función. ¿Y cuál es esa función? Echar fuera espíritus inmundos, ¿no? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ah, ya. Entonces, y mientras meditaba esto, yo decía, Señor, yo la verdad también he visto pocos milagros cuando yo he orado. Gracias a Dios, por ahí tengo algunos milagros que han pasado. Ya me tranquilicé porque ay, así estoy en el reino correcto, ¿no? Pero sí es necesario que entendamos eso. Hay que entender esto como una meta. Nosotros estamos hoy en un proceso de aprendizaje. Es como que nosotros somos igual que los discípulos que por los primeros 2, 3 capítulos. Ahorita nosotros no vamos a tal vez honrar estos prodigios, pero estamos en ese proceso y tenemos que saber a dónde caminamos, ¿verdad? Porque a eso tiene que crecer nuestra fe, pues si no, ¿para qué seguimos a Jesús? Primero tenemos que empezar a ver milagros en nuestra casa, en nuestras esposas, en nuestros hijos, ¿verdad? Porque eso dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, todo. Entonces, con autoridad, nosotros en el nombre de Jesús vamos a empezar a echar fuera todo espíritu de confusión, todo espíritu de mentira, engaño, enfermedades. Vamos a libertar a nuestras esposas, a nuestros hijos, ¿no? Y tenemos que empezar a ver frutos, ¿o no? Acá, ¿cuántos de nosotros ya tenemos el testimonio? Amén, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo tengo testimonios tremendos, ¿no? Mi familia, amigos, gente, o sea, les predicas el reino, les predicas el evangelio, tienen una vida complicada y de pronto las cosas cambian. ¿Eso qué cosa es? Un fruto. Ese es un fruto visible. Esa es una señal que me acompaña. Esa es una señal que me acompaña, ¿por qué? Porque yo amo a un Cristo verdadero. Amo a un Cristo que está vivo. No estoy amando a alguien que solamente está en una estampita. No está crucificado en un madero. No. Él ya bajó de esa cruz. Él ya no está allí. Él salió de esa cruz y por gracia Él ahora nos está delegando esa autoridad, ese poder. Y en la palabra dice que aún en mi nombre haremos mayores cosas de las que Él hizo. Bien. Y esto no es mentira, es verdad. Es verdad. Puede parecer una historia fabulosa, puede parecer una historia de otro planeta, pero si nosotros hoy día mismo entramos a los canales de YouTube, podemos ver los grandes ministerios mundiales. Sí hay hombres que están obrando como Jesús. Hoy día. Por ejemplo, estamos viendo este ministerio de TV Joshua, que estamos viéndolo todos. Tremendo. Estamos viendo que un hombre viene, impone la mano y libera a los cautivos. La enfermedad sale, se para. ¿Se dan cuenta? Yo mismo hace poco tuve una experiencia tremenda. Una persona se empezó a endemoniar y la hemos liberado. Empezó a perder el conocimiento y todo. Y gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? La gloria es para el Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora siento que cada vez que le hablo a la gente del Señor, ya la gente empieza a tener un impacto distinto. Empiezan a sentir que realmente existe una presencia de Dios real. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar. ¿Por qué? Porque Jesús dice que nos da autoridad. Y la autoridad nosotros la tenemos en su nombre. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice la palabra? Entonces,
En el verso 37 que dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Ok? Es verdad, cuánta gente en el mundo y cuántos hombres y mujeres que realmente buscan este evangelio verdadero, este evangelio de poder, no un evangelio religioso, sino un evangelio poderoso, un evangelio que de verdad acompañe señales. Muy, pero muy pocos. La verdad que sí, muy, pero muy pocos. Pero también es tremendo ver, por ejemplo, estos hombres que Dios ya levantó en el mundo, que los siguen por millares, por millones de gente, ¿no? Este ministerio de TV Yoshua, por ejemplo, que estamos viendo, no son millones. Correcto, y no lo difunden por señal abierta, solamente por canales de YouTube, y son millones de gente. Cada vez que este hombre sale a los países, este hombre es un hombre de África, es un ministerio africano. Pero viene a Perú, de Nigeria, viene a Perú, viene a Ecuador, a Colombia, Paraguay, Canadá, Estados Unidos, Israel, o sea, y todos los sitios donde llega, absolutamente todos, son estadios llenos, que las calles quedan incluso llenas, o sea que es tremendo. Y de otros países, incluso África se está convirtiendo en una zona de destino mundial. El otro día estaba viendo un poco de estadísticas, dice que Nigeria se está volviendo en un sitio de turismo mundial. ¿Por qué? Porque la gente ya ni siquiera va a conocer el país, va a buscar a estos hombres de Dios, porque las señales y los prodigios son tremendos. ¿Se dan cuenta? Y ese es el evangelio. 24 horas, ¿verdad? Ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí, por ejemplo, yo ya empiezo a entender y digo, ya, ok. ¿Para qué sigo a Jesús? Ya, Señor. En primer lugar, quiero salvar. Quiero conocerte. El día que me muera me quiero ir arriba. Seguro. Para abajo ni de visita. Punto 1. Punto número 2. ¿Qué es lo que quiero? Mi familia. Mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, toda mi descendencia. Punto número 3. ¿Qué quiero? Que cuando yo me vaya, los que quedan, mis hijos, mis nietos y todos los que vengan, sean bendecidos y prosperados. Que mi nombre sea recordado. Que mi nombre trascienda. Que mi nombre no solamente se quede ahí en un cementerio, sino que mi nombre también trascienda. Que el nombre trascienda, ¿por qué? Porque fui alguien que amó a Jesús. Bien. Gloria a Dios. Semejante privilegio. Yo estaba escuchando, viendo algunas prédicas, algunos testimonios de grandes hombres, y los llaman, ¿no? Los generales de Dios. Hombres y mujeres que han trascendido, ¿no? Los generales de Dios, hombres en quienes la mano de Dios se mostraba para sacar adelante al pueblo. No para meterles la mano al bolsillo, sino para construirlos, para cambiarles la vida, para libertarlos. Porque para eso vino Jesús, no vino para otra cosa. Para eso vino. Entonces allí yo ya empiezo a entender mi propósito. Ya, Señor, si yo estoy aprendiendo del Evangelio y tú me estás revelando tus cosas, me estás revelando tus principios, tus misterios, yo ya entendí que tengo que actuar en amor, fe, verdad, justicia y santidad. Ya sé, Señor, que tengo que caminar en medio de presencia. Señor, ya sé que todo el día tengo que estar pendiente de ti. Señor, ya sé que tengo que estar conversando contigo. Señor, ya sé que tu Espíritu Santo no lo quiero contristar y tengo que estar hablándote. Ya sé, Señor, que tengo que estar hablándote y no ignorándote. Señor, ya sé que tengo que empezar a preguntar. Señor, ya sé que tengo que estar a cada rato diciéndote, Señor, háblame, dime, por favor, enséñame. Porque Él es real.
O sea, hay que atrevernos a sacar a Jesús de la Biblia y decir, sal de acá Jesús, sal, párate a mi costado, quiero hablar contigo. Quiero que me enseñes, quiero que me guíes. Porque si seguimos solamente en el mismo sistema de estar leyendo una palabra, qué bonito, y solamente fue un masaje cerebral de domingo, vuelves el día lunes a tu misma vida y el próximo domingo vuelves para el siguiente masaje cerebral. Y te puedes pasar 20 años con el masaje cerebral todos los domingos, pero sigues siendo exactamente la misma persona. Entonces ahí estamos hablando de un evangelio mentiroso porque no hay crecimiento. ¿Tenemos claro eso? ¿Verdad? Tiene que ser un crecimiento. Para mí, nuestro hermano Juan Carlos es de gran testimonio, ¿no? 5 de la mañana, 3 de la mañana, orando, predicando, hablándole al Señor. Sale del campamento y se va a predicar a uno, a otro. Cuando nos cuenta sus testimonios. No, a mí el último testimonio que me gustó fue cuando se puso a orar por una mujer que no vendía la comida, y por la presencia de un hombre de Dios desapareció toda la comida, la vendió en un ratito. Y hasta la mujer empezó a decirle, oye hermanito, ven todos los días y ora por mí y yo te voy a dar de comer. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué cosa es? Eso es un evangelio del reino. Ese es un evangelio real. ¿Me entienden? Esta semana también estaba escuchando de nuestra pastora Rosy también testimonios así como esos. Testimonios tremendos, ¿me entienden? Pasen. Hola, iglesia. Pasen. Pasa. ¿Se dan cuenta? Por ahí hagan un espacio los chicos. Juan, ayúdame. Sí, llegando. Entonces nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces cuando vemos esas señales, no debemos de asustarnos, al contrario, debemos de alegrarnos porque Dios está presente. El primer pastor hace muchos años atrás, cuando él tuvo que partir, yo le hacía la pregunta y le decía, ¿y ahora dónde voy a congregar? Fue la respuesta más sabia la que me pudo dar. Me dijo, busca una iglesia donde veas que Dios se mueve. Porque si te vas a una iglesia donde no se mueve ni el predicador, mejor no vayas. O sea, anda a un sitio donde veas que Dios se mueve. Amén, gloria a Dios. Tremendos testimonios. Gloria a Dios. Tremendos testimonios. ¿Correcto? Es increíble, ¿no? Ver familias restauradas. Ya les he contado del testimonio de la familia que una vez vino y empezó a ser restaurada así, inmediato. ¿Correcto? ¿Y cuántos otros testimonios más? Que Dios nos habla de manera personal. ¿A cuántos acá ustedes Dios les habla de manera personal? Pero personal. Amén. Personal es agarrar y decirte, oye, cuando tú eras niño yo te saqué de la rueda y tú estás vivo porque tú tienes un propósito. ¿O no? Amén. ¿Y quién sabía eso? Nadie, solamente lo sabía Dios. Hace unos días estábamos compartiendo con mi esposa y nos acordábamos de nuestro testimonio y ella había escrito una carta. Pidiéndole a un esposo, ¿no? Pidiéndole las características del esposo. Esa carta de mi esposa se la dirigía a Dios y al final firma y le dice, ¿no? Señor, si no tienes a esta persona para mí, prefiero quedarme sola porque igual te voy a servir. ¿Se dan cuenta? Y de pronto un buen día a través de una profeta, muchos años después, Dios agarra, en presencia mía estábamos mi esposa y yo, y la profeta dice, Dios me dice esto. Y la profeta le empezó a leer todita la carta. Le leyó la carta literalmente y abría sus ojos y decía, Dios, estabas escuchando. Señor, realmente me estabas leyendo la carta. O sea, realmente estás conmigo. Y por cuanto tú firmaste y dijiste
dijiste que si no había este hombre era preferible quedarte sola porque igual me ibas a servir, ahora te presento a tu esposo. O sea, señales de ese tipo nos permiten negar a Dios. En ninguna manera. Pero para la gente, el mundo que no escucha a Dios, que solamente conoce a un Dios que está pegado en las paredes, eso le parece extraño. Cuando estas cosas sobrenaturales deberían de ser nuestro modo de vivir natural. ¿Sí o no? ¿Cuántas familias? Yo conozco muchas familias, personas, amigos, con problemas con sus hijos, matrimonios, divorcios, separaciones. Pero en el momento que Dios entra hasta allá, las cosas empiezan a tener un sentido distinto, empiezan a tener un curso distinto. ¿Por qué? Porque empieza a tallar lo sobrenatural para gobernar en el mundo natural. Y eso es lo que están empezando a hacer los apóstoles. Cuando ellos empiezan a predicar en el Evangelio del Reino y empiezan a tener señales, ¿qué es lo que están haciendo? Están gobernando el mundo natural con herramientas sobrenaturales. Cuando un padre agarra y dice, ve un problema de un hijo y una hija, en el nombre de Jesús, y empieza a orar por el hijo. Señor, yo te pido por mi hijo, que mi hijo cambie, que mi hijo esto, que mi hijo lo otro, que este problema se solucione. Señor, yo agarro esto y te lo pongo, Señor, a ti. ¿Qué está haciendo el Padre? Está empezando a gobernar desde el mundo sobrenatural una vida natural. ¿Me entienden? Y si lo hacemos con autoridad, lo hacemos con poder, así como los apóstoles, tiene que haber un cambio. O tiene que haber un cambio, o tiene que haber un cambio. No existe manera de que suceda otra cosa distinta. Y eso es lo que tenemos que empezar a programar en nuestra vida. Cambiar esta manera de pensar. Y no solamente poner las cosas sobrenaturales en manos de los chamanes, en manos de los brujos. ¿Verdad? ¿Han visto eso de lo que andan ofreciendo los brujitos? Que andan ofreciendo amarres para el amor, que conquiste el amor y tanta tontera. ¿Han visto eso? ¿Funciona? Sí funciona. En algunos casos, claro que funciona. ¿Por qué? Porque ellos están obrando desde un mundo sobrenatural al mundo natural. Evidentemente lo están haciendo desde el reino de las tinieblas, porque están en contra de la voluntad de Dios, están en contra de la voluntad de los hombres, están siendo títeres del enemigo, títeres de Satanás. Pero estos espíritus inmundos están influenciando sobre estas gentes para que esto suceda. Pueda que se junten, sí, pero esa unión va a ser una unión de Dios, va a ser una unión que prospere, va a ser una unión que realmente sea de bendición. No, esas son relaciones que tienen que terminar mal. Y tienen que terminar mal porque quien las inició fluye en la mentira. Pero nosotros los cristianos nos estamos olvidando que nosotros sí podemos también gobernar desde lo sobrenatural a lo natural. Por ejemplo, lo que estábamos aprendiendo en las primeras semanas. ¿Cuántos de los que trabajan acá tienen que alejarse mucho tiempo de las casas, de sus esposas, de sus hijos? ¿Ah? Y hasta decíamos en broma, ¿no? Oye, ¿cuántas cosas pueden estar sucediendo en tu casa que ni sabes? Tu mujer, al igual que tú, pueden estar siendo tentados, ¿o no? O es que todo el día, porque somos cristianos, andamos con las alas y con la aureola prendida. No, sufrimos tentación. Quien está acaparado frente a ustedes, también tengo tentaciones. Tengo que ser honesto y decirlo, claro que sí. Pero tengo que ponerme a orar, de pronto tengo que ponerme al toque a la guardia para resistir este ataque. ¿O no? Y todos los que estamos aquí sentados, los que nos están viendo, igual, tenemos eso. Pero para eso hemos sido llamados a tener un pensamiento de reino, un pensamiento conquistador, ganarle a las tinieblas, conquistar mi milagro, caminar en la presencia del Señor. ¿Se entiende?
y a través de eso nosotros realmente empezar a orar. Si yo realmente decido, tomo la decisión y digo, ¿sabes qué? De verdad decido caminar en el reino. ¿Sabes qué, Señor? Ya está. Estoy aprendiendo esto no solamente para estar sentado en una banca, sino para empezar a influenciar otras vidas. Porque ese es el primer llamado. Todos los que estamos aprendiendo el Evangelio del Reino estamos llamados ¿a qué? A influenciar. ¿A quiénes vamos a influenciar primero? A nuestra familia, a nuestro entorno, y así sucesivamente irá creciendo nuestros radios de acción. Pero estamos llamados a eso. Si nosotros estamos conociendo un Dios verdadero en nuestras vidas, nuestras esposas, nuestros hijos tienen que empezar a reflejarse eso. Y tienen que empezar a ver eso. Porque tenemos que aprender a orar. Y les hacía esta comparación de los brujitos. ¿Por qué? Porque nosotros ¿qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos? Mientras que los chamanes venden sus porquerías en las esquinas, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nosotros que se supone que tenemos un pensamiento de reino, un pensamiento conquistador, ¿qué estamos haciendo? Nada. Nos ponemos a orar, estamos arrodillados. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. Gracias, Señor, gracias. Y cuando estamos, no, estamos pasivos. Y cuando estamos en problemas, Señor, sáname, sáname, o sana a fulano o algo, Señor, quítame este problema, quítame este problema. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos a ejercer este verdadero reino? Porque entendamos, el seguir a Cristo va a ser como una profesión. ¿Para qué hemos ido nosotros a la universidad? Para ejercer una profesión, para ejercer una carrera. ¿Para qué estamos aprendiendo de Jesús? Para empezar a ejercer, influenciar. ¿Y cómo lo hacemos, pues? Empecemos con lo básico. Oremos, aprendamos a entrar en la presencia del Señor. Yo les digo, yo mismo estoy aprendiendo. ¿Se dan cuenta? Entrar a ver lo sobrenatural. Ok, mis ojos ven problemas, mis ojos ven esto, mis ojos ven lo otro, pero tengo que aprender que detrás de esto Dios ve otra cosa distinta. Y que además Dios lo quiere hacer a través mío. Porque sería muy ocioso decir, Señor, baja y hazlo tú. Entonces el Señor va a decir, oye, yo te he dado poder. Así acá dice la palabra, yo les he dado poder a ustedes. Entonces si te he dado poder a ti y tú no lo haces, mejor cambiamos de... ¿O no? Jesús dice, a ustedes les estoy dando la autoridad y el poder. Háganlo ustedes. Si no, ¿para qué estamos acá? ¿Y cómo habíamos dicho que íbamos a iniciar esto? Llegando a nuestras casas y empezar a bendecir a quienes, a nuestros esposos, nuestras esposas, a nuestros hijos. Empezar a entrenarnos, ¿ven? Si un chamán hace sus cochinadas afuera, nosotros ¿por qué no vamos a empezar a bendecir a nuestros hijos, a nuestra casa? Entrar a nuestra casa y bendecir nuestras puertas, bendecir nuestras ventanas en el nombre de Jesús. Aquí no entra ningún espíritu inmundo. Toda cochinada y toda porquería se queda afuera, y todo demonio que esté aquí se larga en este momento en el nombre de Jesús, porque acá hay un hijo de Dios y aquí no hay espacio para los dos.